hora de la mañana. Andrés Usuga es abogado y analista político que nos acompaña aquí en Consejo de Redacción. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, Sebastián, a ti por la invitación, a Claudia, a Catalina y a toda la audiencia que nos ve a esta hora. Bueno, Andrés, los colombianos se preguntan qué está pasando con el gobierno nacional. No estábamos o no estábamos acostumbrados a ver consejos de ministro a través de la pantalla chica. ¿Cuál es el análisis suyo a partir de lo que vimos el día de ayer? Por lo menos un consejo muy diferente al último, que hubo menos peleas, menos enfrentamientos entre ellos mismos. Sí, yo creo que hay varias cosas que mirar y es, uno, de dónde se saca esta, por decirlo así, esta idea, ¿cierto? Creo que él inclusive lo manifestó en algún momento en otro escenario y es en el momento en que estuvo muy cercano a Cuba. Creo que los consejos de ministros de Fidel Castro y de Raúl Castro luego, no sé si con Díaz Canel ahora, también se hacen directamente. Lo que pasa es que toda la televisión es pública y ahí viene la primera... controversia. Sí, el primer cuestionamiento. ¿Pero es una locución o un consejo de ministros? Claro, entonces lo manejan como una alocución supuestamente, pero no puede ser una alocución de 3 horas. Yo no sé cómo se afecta el tema comercial, por ejemplo, en los canales privados. Mucho. La pauta. Exactamente, es un tema supremamente complicado porque de todos modos hay unos canales públicos donde se podría transmitir, ¿cierto? El tema de, no sé, Señal Colombia, algo RTBC, así. claro. RTBC, pero cuando ya se interrumpe la señal privada abierta. ¿Y en ese horario? Sí, yo no sé por qué los canales privados no se han manifestado, por ejemplo, o no dicen nada o van a terminar demandando al Estado. María Fernanda Caballo va a entablar la demanda. Exactamente, pero tendrían que entablarla los canales privados. Sí, ¿Por claro, qué? Porque son los directamente perjuicios, afectados. es el perjuicio económico directo que se sufre, se atrasó toda la programación. Pero el derecho a la réplica, ¿en qué queda? Claro, adicionalmente, porque entonces 3 horas de réplica, ¿cómo se divide en eso? Si hay partidos de oposición o no, porque eso es lo que dice la regla de la norma de la oposición. Entonces, no sé, ahí hay unos temas muy complicados, pero yo creo que eso en la forma. En el fondo, lo que vimos ayer es, yo creo que asumió el golpe del de febrero. Lo que se debió haber visto el 4 de febrero. Exactamente. Se intentó, al menos fue lo que se vio, se intentó mostrar algo más gerencial, ¿cierto? Él dirigiendo. Pero están como preparados. Sí, claro, pero es que así debe ser. O sea, la verdad es que un consejo de ministros o un consejo de gobierno de cualquier administración es así. Hay un orden del día, hay alguien que dirige, alguien que da la palabra, como lo estaba haciendo ayer la nueva directora del DAPRE, ¿cierto? Él hace una intervención casi de 1 hora y luego empiezan las intervenciones de los, no sé, creo que 8 ministros alcanzaron a intervenir, directores de departamento administrativo y esta joven de la dirección de erradicación o de sustitución de cultivos ilícitos. Gloria Miranda. Sí, entonces yo lo que vi fue un intento por hacerlo mejor, ¿cierto? Yo creo que hay que reconocerle eso, un intento porque se viera un poco más gerencial. Lo que pasa es que no sé si se logra del todo, porque de todos modos sigue siendo muy desordenado el asunto, se siguen trayendo temas muy ideologizados, se sigue mirando mucho con retrovisor. Y es muy ladrilludo, ¿no? Para muchos. Y adicionalmente es muy aburrido, exacto, es muy tedioso el tema. Por ejemplo, yo siento que ya en la conclusión yo no vi mayor cosa a que en un Consejo de Ministros, como es un tema de importante y que en los otros gobiernos siempre se hacía, que esa es otra de las preguntas que me quedó, Sebastián, esto no es semanalmente. Entonces desde febrero no se había hecho porque el presidente no había estado, no había Consejo de Ministros. No sé si un Consejo de Ministros simplemente puede llegar a una conclusión de una vía, porque creo que fue a lo único que se llegó y donde hay recursos para lo que habló el primer ministro con el ministro de Hacienda, es para la vía Gamarra Ocaña, si no estoy mal. Porque ya el resto de los temas de la Universidad de Tibú, que el aeropuerto con el que habló con la ministra del Transporte, yo no sé si eso está tan viable. Y sabe que me preocupa más, inclusive ya como abogado y pues experto en temas de contratación estatal. Entonces los recursos que se están sacando vía el decreto no estaban para el Catatumbo antes. Y él no había dicho por allá finalizando el 2022, iniciando 2023, que este era el laboratorio de paz más grande del mundo. O sea, no había esos recursos para hacer ni vías, ni llevar educación, ni llevar la salud, los equipos de salud. Yo no sé, o sea,
yo quedé un poco confundido porque lo que estoy viendo es, entonces en el presupuesto de 2023 y en el presupuesto de 2024, pero tampoco en el de 2025 estaban destinados los recursos para Catatumbo, sino que tuvo que suceder la situación que pasó en enero para poder que vía el decreto excepcional se pudieran sacar los recursos. Yo no sé, o sea, que realmente muy confundido con eso, porque ahí se dieron que una apropiación para el DAPRE, que me pareció bastante alta, 330 mil millones de pesos, otra apropiación para defensa, otra apropiación para educación, como una adición presupuestal. Significa que no estaba en el presupuesto ordinario. Y no hemos hablado de prórrogas. Exacto, o sea, no sé, yo quedé muy confundido porque, como les dije, le valgo el intento porque se viera un poco más gerencial el tema. Pero en los temas de fondo creo que hay mucha preocupación. Pero el fondo sin duda, Andrés, tiene que ver, y la preocupación de los televidentes no es si se transmite o no se transmite el Consejo de Ministros, sino hacia dónde va el país. Exacto. La llegada de estos nuevos ministros, ¿a usted qué mensaje le da? ¿De tranquilidad, de preocupación? ¿Cómo ve usted el futuro de Colombia en relación a la llegada de esos nuevos ministros? Sebastián, mira que ahí hay un tema que me pareció muy curioso, que siento que no lo han hablado en ningún medio de comunicación. Me parece increíble que tratando el tema de Catatumbo, que era el tema específico de ayer, ¿cierto? Porque generalmente los consejos de ministros son muchos temas, pero el de ayer era para hablar sobre el decreto de conmoción interior de Catatumbo. Y en un tema tan complicado como ese, el ministro Estrella No habló. no habló. Sí, claro. O sea, ni siquiera le dio la palabra, ni siquiera saludó a sus demás ¿Y quién es el ministro Estrella? Cierto, o sea, el señor Benedetti ni siquiera se pronunció en un tema tan delicado, porque para que la gente lo sepa, el ministro del Interior es el encargado de los temas en las regiones. Él es el que tiene que hablar con todos los gobernadores, el que tiene que hablar con todos los alcaldes. Entonces, si había algo pertinente ayer, era conocerle la voz a Armando Benedetti, Pero es ¿no? que lo está haciendo vía WhatsApp y después de ese escándalo con Catherine Miranda también se está cuidando mucho. Claro, pero me parece muy complicado llevarlo al Consejo de Ministros, tenerlo ahí a la izquierda y ni siquiera darle la palabra para que salude, yo no sé, al país. No, y no habían periodistas que uno dijera es que lo van a cuestionar, pero era su misma gente como para decir que lo iban a hacer quedar mal al aire. No, pues... de cierta forma, ¿sabes qué sentí? Que era una reafirmación diciéndole, aquí, parafraseando al presidente Samper, aquí está y aquí se queda y nadie me le puede decir nada. Porque mira que quien generó temas complicados en el consejo anterior de hace un mes, ahí estaba el doctor Rodríguez, Augusto Rodríguez de la UNP, y ahí estaba Gustavo Bolívar, estaban ahí juntos, y ahí estaba más gente que cuestionó al señor Benedetti, pero ayer no dijeron absolutamente nada. Entonces siento que más que lo del Catatumbo era una muestra de poder para decir, miren lo que ahí lo sostengo y no le va a pasar nada porque está respaldado. Me parece muy delicado el mensaje que le tira al país. De hecho, sentado a la izquierda del presidente todo el tiempo y en una actitud muy de escucha, pero nunca de querer intervenir, estaba Armando Benedetti. No, ni siquiera afirmaba. No. Ni siquiera afirmaba con la cara. Piedra, ni siquiera sentía, era muy raro eso. Hablemos de la intervención de Guillermo Alfonso Jaramillo, el ministro de Salud, donde llevó diapositivas, él llevó su presentación y una frase muy diciente donde dijo, presidente, es que esto no empieza hoy. Habían muchas carteras donde apenas los ministros estaban estrenándose en un consejo de ministros y él quiso sentar su posición y digamos se pronunció ante lo que ha sido pues ya un tiempo de trabajo de los hospitales que han sido también bastante cuestionados luego de conocer este hospital de segundo nivel donde fue muy mediático el asunto porque eran 2 carpas que se veía que todavía no estaba muy bien terminado. Hablemos de esa cartera, de la de salud, por ejemplo. Yo creo que es de lo más crítico que tiene el país en este momento, por todo lo que se está viviendo, por todo lo de la reforma, por todo el famoso chuchuchú, la desfinanciación de todas las IPS, EPS, el escándalo, precisamente con la canciller ahí sentada, que no le dicen nada acerca del escándalo que está pasando con el tema de la salud de ella, de su hermano. Pero creo que si alguien estaba haciendo la tarea, digo que fue el ministro Guillermo, el de Salud y el de Planeación, el señor Alexander López. Los dos llevaron su presentación muy juiciosos, pasaban muy rápido las diapositivas, los slides, entonces no se sabía muy bien si las cifras se podían confrontar o no, pero creo que eran a los que más experiencia se les veía. Vi gente muy asustada y les soy muy sincero, creo que lo más
positivo, yo nunca lo había visto y creo que es histórico, se lo voy a decir de corazón, yo nunca había visto en un consejo de ministros que se pusieran de pie a hacerle un homenaje, un minuto de silencio a un soldado muerto. Sí. Creo que entra con pie derecho el ministro de Defensa. Eso le iba a decir. Y creo que es plausible lo que hace. Adicionalmente con lo que dice, pues evidentemente... Pinta bien. Sí, pinta bien por lo que parece y por lo que ha dicho también los medios de comunicación de yo no soy petrista, simplemente yo soy un soldado y seguiré siendo un soldado como lo he hecho durante los últimos 35 años. No sé, esos son como los aspectos buenos a rescatar del consejo de ayer. Andrés, ¿hay tiempo, va a haber tiempo para la erradicación de esas 25.000 hectáreas de coca en estos 90 días, en este lapsus? ¿Va a haber tiempo para un proceso de paz en el Catatumbo? No, yo creo que el mismo presidente lo confirmó ayer. Él dijo que inclusive, no sé si se dieron cuenta, hay una frase muy interesante ahí, que es, si el pueblo nos permite, lo repitió unas 2 o 3 veces, que era, si ellos dejan... Y la paz pasa por manos del campesino. Que la paz pasa por las manos de los campesinos del Catatumbo y que si ellos permitían la erradicación, que no la fumigación, que aparte de eso dice mentiras, que la constitución política lo prohíbe, eso no es cierto, pero así lo dijo, que de las 55.000 hectáreas que habían, la meta eran 25.000 en estos 18 meses que le quedaban. Yo no creo que le alcance. Exacto, yo no creo que le alcance. Y mucho más pues con todo lo que está pasando. Pero adicionalmente, fíjate que dijo algo pegado a eso, y fue que no solamente se iba a hacer la erradicación, sino la titularización de toda esa tierra, y que por ahí pasaba la paz. Yo no sé si en casi 3 años de gobierno que lleva, que no han podido con la Agencia Nacional de Tierras hacer esa titularización, hacerlo en este año y medio que les queda. Yo creo que si empezaron a corregir la plana o a hacer la tarea, siento que lo está haciendo muy tarde, pero qué bueno que al menos la empiecen a hacer. Muy bien, Andrés Úsuga, abogado y analista político, gracias por estar con nosotros, muy amable, ayudarnos también a entender un poco la dinámica política y lo que está pasando en el país. A ustedes, Sebastián, de nuevo por la invitación y un saludo muy especial para todos los antioqueños.